Hermanos, vamos entonces así a seguir nuestra adoración en esta mañana, escuchando la palabra de Dios. Si escuches, como dice el Salmo, si escucharas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Abran su Biblia en dos partes de la Biblia, en 2 Corintios, el capítulo 10, y Judas. Tiene nada más un solo capítulo, es el libro pequeño, corto, con un capítulo antes de Apocalipsis, Judas, y vamos a leer ahí del capítulo 1, que es el único que hay, el versículo 20 hasta el 25. Primero, 2 Corintios, el capítulo 10, y leemos el versículo 3 hasta el versículo 5, y lee así la palabra de Dios en esta mañana. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y de algunos tened compasión, haciendo diferencia, y a otros salvad con temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo incluso la ropa que es contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios Salvador nuestro, sea gloria y majestad, dominio y potestad, ahora y siempre. Amén. Padre Santo, en esta mañana miramos pues tu santa y bendita palabra. Y Señor, pedimos los ojos y el corazón que ve y recibe y escucha la palabra de ti, Señor. Queremos que tú nos hables en esta mañana. Señor, quítame a mí de aquí y habla tú a nuestros corazones, porque la verdad está en Jesús. Y Señor, te damos las gracias por lo que tú vas a hacer en nuestra vida. Señor, la santificación, profundizar, capacitar, fortalecer nuestro andar contigo. Y Señor, te damos gracias porque si hay alguien aquí que todavía no te conoce, Señor, al escuchar estas simples, sencillas palabras, Padre, de tu santa y bendita palabra, tiene la oportunidad de venir a Cristo y de conocer la salvación en Él. Señor, sácanos de los hoyos donde estamos, limpia la ropa contaminada, arrebátanos del fuego donde nosotros, Señor, podemos estar viviendo, y te damos a ti el honor y la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Y la iglesia dice amén. El Señor les bendiga. Gracias, hermanos. Déjame hacerle una pregunta. ¿Se siente usted que Dios le ha abandonado? ¿Se siente usted como Cristo en la cruz del Calvario? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué ha sucedido en su vida que usted quería o deseaba que las cosas iban a ser de otra manera, pero ahora han sucedido contrariamente al plan que usted tenía en su vida? Y le parece a usted en estos momentos, o a través, porque
Esas experiencias se van acumulando en la vida del creyente, se van acumulando como las frustraciones, los desabríos, los problemas se van acumulando y vemos entonces un patrón, no solamente una situación, sino un patrón donde en nuestra vida nos parece que Dios es real para otras personas, pero no para mí, no en su situación. Porque vemos que otras personas pues dan testimonio de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hizo, de algo que Dios sanó, una enfermedad, y de pronto ahora ya no están enfermos. Y Dios les ha abierto puertas, tienen un buen trabajo. Dios los metió en este país y ahora ni vienen a la iglesia como inmigrantes que todavía somos, porque ya ahora pues estamos bien, ya no necesitamos a Dios. Y si esa persona estuviera con nosotros, pues se sintiera que Dios no nos ayudó, pero en estos tiempos como que ya Dios no está otra vez en nuestra vida. La realidad de Dios, que nosotros, la experiencia de saber que Dios está en nuestras vidas, muchas veces es como las montañas en Los Ángeles. Yo tuve el tiempo donde viví en Los Ángeles, pero también sucede en México y sucede aquí también en Chicago, no con las montañas, sino con las torres de la ciudad, la porción de la ciudad está como para acá, en la ciudad de Chicago. A veces que se ven y ahí están, las montañas ahí están. Qué bonito es viajar cuando vemos al final del horizonte el camino que andamos en esas ciudades, se ven las montañas. Pero también muchas veces, muchos días, por el smog, por el pollution, como dice, por la calidad del viento, del aire, de la atmósfera, pues tapan la realidad de que estamos rodeados de montañas. Hay veces que se ve Chicago, hay veces que no se ve Chicago, pero Chicago está ahí, nada más que no lo vemos. Y quizás su vida espiritual ha pasado ya largo tiempo con la experiencia de que Dios sabemos que está ahí, pero nuestra vida carece de la experiencia más cerca a estar seguro y ver su mano en nuestra vida. La clave de esas bajones en nuestra vida es que nosotros, usted y yo, necesitamos aprender el significado y aplicarlo a nuestra vida de una frase que se menciona. Leímos en estas porciones de la Biblia, en una de ellas, y la Biblia me habla a mí orando en el Espíritu. La frase orando en el Espíritu. Nuestra serie ha sido acerca de cómo estar lleno del Espíritu Santo, cómo tener el poder de Dios en nuestra vida, cómo cuando el poder está en nosotros, cómo piensa una persona que está llena del Espíritu Santo, qué tipo de vida se ve en nuestra vida, la lucha que nosotros tenemos en la vida espiritual. Y finalmente hoy, concluyendo esta serie, queremos hablar de esta frase que parece una frase que no entendemos muy bien, cuando dice, o la complicamos o Satanás la roba, cuando dice orando en el Espíritu. Satanás conoce que es una frase importantísima, aparece en el libro de Efesios, en el capítulo 6, cuando nos ponemos la armadura de Dios. El versículo 19 dice, orando por todos los santos, y perseverando en ello, en el Espíritu, orando en el Espíritu. Y aquí en Judas, el versículo 20 dice, orando en el
espíritu. Conociendo el diablo la importancia de esa frase, ha equivocado, ha frustrado el simple significado de esta frase que nosotros en nuestra iglesia, por la línea doctrinal de la sana doctrina que nosotros tenemos, necesitamos. Es importante que esta frase rara pero fácil, también imprescindible para vivir la vida cristiana, nosotros la conozcamos y la apliquemos en nuestra vida. La Biblia me dice a mí que usted y yo no podemos vivir, hermano, sin la dependencia de Dios, sin tener la relación con Él, sin estar en contacto con el poder que Dios nos ha dado en nuestra vida, el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y necesitamos hablarle a Dios, necesitamos estar en contacto con Dios. La Biblia habla que el contacto que el creyente tiene con Dios le llama la palabra orar a Dios. Es orarle a Él, hablarle a Él, tener comunicación con Él. Pero la Biblia me dice que esto es imposible a no ser que el creyente en la oración se arma del Espíritu de Dios. Y la Biblia entonces me habla a mí de esta tremenda, misteriosa, rara, fácil de explicar, pero imprescindible conocer para el creyente tener pues éxito en la vida cristiana, porque la vida de oración es un tema difícil de predicar. Déjeme decirle por qué. Porque pues ¿quién es suficiente? Todos los pastores, todos los predicadores, cuando hablamos de la oración, pues siempre hay un sentido de culpabilidad, porque ese es el llamado, esa es la vocación, esa es la profesión, ese es el trabajo que uno está supuesto a hacer, a tener, fluir de la comunicación con Dios. Pero muchas veces las encuestas revelan que el tiempo que las personas pasan en la oración es solamente lo más 7 minutos. Estamos hablando de pastores, 7 minutos al día. En las personas normales, para decirlo, personas que esa no es la profesión de ellos, usted no es un pastor, la vida de oración es casi no existe. Es un anhelo, es un sueño, es algo que nosotros hacemos al acostarnos, al cerrar nuestros ojos y como suspirar diciendo: Señor, tú sabes, Señor, tú sabes. Es como un pensamiento que se eleva del alma en nuestra vida, un deseo de que las cosas fueran. Señor, tú sabes que yo quisiera, pero no encuentro cómo vivir esa vida. Y esa es una razón. No es fácil en la vida de oración, pero también por la acumulación de frustraciones que usted y yo tenemos en nuestra vida normal. Nosotros sentimos que hablar de la oración es como perder el tiempo en una iglesia moderna, de este tiempo, donde nosotros venimos a la iglesia como si fuera un lugar de consejería, como si fuera un lugar de pensamientos positivos, de hacerte sentir de que todo va bien, cuando nuestra vida no está en contacto personal con Dios. Y la Biblia entonces me enseña que en una iglesia de verdad, pues tiene que haber un tema en cómo usted puede capacitar, mejorar, ser inspirado y motivado a orar. Pero necesitamos orar en el Espíritu, porque si no, no va a haber oración. Satanás, como le empecé a decir, ha transformado, como puesto boca abajo esta frase simple, es rara, fácil, pero es imprescindible de vivir y conocerla, y ha hecho que orar
en el Espíritu quiera decir como ciertas personas que hablan en lenguas. Orar en el Espíritu, entonces ahora, según ellos, es entonces orar de una manera donde usted ni sabe lo que está diciendo, sino que Dios entiende lo que está pasando y usted entonces tiene una experiencia de oración que no es necesariamente la experiencia de todos los días en una vida normal y común. Y en esta mañana yo quisiera pues ayudarnos a entender lo raro, lo fácil y lo imprescindible de la vida que ora en el Espíritu. Pues nosotros queremos primeramente decirte, queremos dar dos observaciones: cómo comprender esta frase, y segundo, cómo aplicarla a nuestra vida, para que usted pues tenga tan siquiera de mi parte como pastor, de que usted conoce lo que es no solamente orar, pero orar en el Espíritu, y que usted entonces tenga cómo aplicarlo en su vida, y yo entonces quede bien con Dios de que no usé su palabra, no usé su púlpito en un tema acerca del Espíritu Santo y usarlo como si fuera psicología práctica, en vez de lo que dice la Biblia, orar en el Espíritu. Y nosotros entonces, si usted cambia el significado y le pone como un tipo carismático, orando en lenguas, usted no, o algunos de nosotros no hemos tenido esa experiencia, ni la vamos a tener, porque la Biblia me dice que no todos hablan en lengua. O nos vamos, si nos vamos a ese camino, pues no venimos a esta iglesia o no tenemos esa experiencia. Y si nos vamos por el otro camino, es decir, porque yo no tengo esa experiencia, porque mis problemas son grandes y se multiplican y se acumulan, pues entonces yo no sé y no puedo orar en el Espíritu. Y dijera, ¿para qué hablar de la oración? No es práctica, no veo la mano de Dios obrando, la veo en el testimonio de otras personas, pero no en mí. Y pensamos entonces, pues, pastor, este tiempo de hablar en un mensaje de oración acerca de la oración sería como perder a la gente de la iglesia. Es como un programa que de pronto sale en la televisión y usted dice, ese no, y usted entonces cambia el canal. No cambie este canal, porque aquí está la clave de la vida de oración. No se puede orar, el creyente no puede sostener una vida de oración a no ser que ora en el Espíritu. Y al estar hablando de nuestra relación al Espíritu, pues la Biblia me dice, la vida de oración es importante. Mire, dos observaciones al explicar qué es esto de orar en el Espíritu. Lo primero es que usted necesita comprender, necesitamos el comprendimiento, tenemos que tener la comprensión de que usted vive en dos planos de vida. Usted y yo vivimos en dos planos de vida. Ambos planos oran. A todas las personas, toda religión tiene su tiempo de rezar o de orar o de creer en algo que uno hace para tener la bendición de el más allá. Le podemos llamar a eso Dios o la fuerza positiva o lo que usted quiera, pero todas las personas saben que por la experiencia de este mundo nosotros sentimos, el corazón del ser humano busca el toque, el contacto con algo que me dé a mí pues la fuerza de cambiar mi situación, de experimentar bendición en mi vida. Toda religión tiene eso. Los musulmanes tienen una cosita en sus pulsos, que entonces como unos bolitas, y ellos entonces oran,
van rezando lo que van haciendo, repitiendo ciertas frases. Los católicos pues tienen ¿cómo se llama? El rosario, y donde se repite el Padre Nuestro y el Ave María, inventado el Ave María, repitiéndolo una y otra vez más. Y así cada religión tiene su tiempo donde paran y meditan o hacen su cosa. El creyente también tiene que tener tiempo de oración, pero el creyente tiene que tenerlo en el Espíritu, porque hay una diferencia entre dos planos de vida. Mire conmigo, déjeme explicarle esto que quiero decir. Vivimos una experiencia de la vida, es que vivimos en el plano cotidiano y social, el plano secular. Aquí usted tiene que ir al trabajo, usted tiene que comprar el carro, tiene que pagar la renta, tiene que hacer. Nosotros vivimos en la vida normal, la vida cotidiana, la vida social para vivir en este mundo. No somos seres volando en el cielo, no somos espíritus así como fantasmas. Nosotros tenemos que comer, tenemos que tener un techo, tenemos que tener abrigo, tenemos que tener calefacción, tenemos que tener pues frío, aire acondicionado, y tenemos que, para tener esas cosas hay que tener un trabajo, para que le paguen, y según le pagan a uno entonces va viviendo mejor en esta vida. Todo ser humano vive así, todo ser humano vive, tiene que comer, tiene hambre, tiene sed, busca por las cosas que nos hacen vivir. Y al nosotros entrar en este realm, en este plano de vida, el plano que no es en el espíritu, sino el plano secular, nosotros encontramos que ahí es difícil practicar la oración. Es difícil practicar la oración porque el mundo, la cultura que se ha formado en este país y en todos los países es una cultura, una sociedad anti-oración. Las personas no sienten que tienen que orar porque la mayoría de las personas en el mundo son personas inconversas, no han tenido una relación, no se han encontrado, no han puesto la fe en Cristo. Por eso cuando le hablamos a alguien de Cristo, pues las personas no todos aceptan al Señor, y esas son las personas quienes viven en este mundo juntamente con usted. Muchos son llamados, pero pocos son los elegidos. Hay muchos más que no son salvos que aquellos que son salvos. La Biblia me dice, como el salmista en el Salmo 14, versículo 1, que el necio dijo en su corazón: no hay Dios, no hay Dios. Para la persona que no conoce al Señor, que toma sus decisiones neciamente, sin consultar a Dios, sin saber la sabiduría de Dios, esa persona no cree que hay Dios, entonces no ora, no hay vida de oración en su vida, porque pues él no cree, Dios no existe. Dios en verdad no está ahí. Por eso Hebreos capítulo 11, el versículo 6, usted conoce, dice la Biblia: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, hermano, que el que se acerca a Dios, el que se acerca, crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Fundamentalmente tiene que ver el fundamento de creer que hay un Dios. Toda religión que tiene a un Dios tiene el fundamento de que hay un Dios que me va a bendecir si yo hago ciertas cosas. Y la Biblia me dice entonces a mí que usted, el creyente, tiene que orar en el Espíritu, porque usted vive en una sociedad, primero, de que hay personas que no creen en Dios, y al no creer en Dios pues no oran. Y entonces usted tiene su vecino, su mamá, su papá, su tío, su abuelo, su hijo, su hija, su padre, su hermano. Usted tiene personas allegadas a usted que no oran, eso no es algo importante en la vida. Y la Biblia entonces me recuerda que usted y yo necesitamos comprender que la vida se vive
en el plano secular. El plano secular inconverso es un plano que no ora. Pero también es difícil orar por la dependencia personal que este mundo nos ayuda a tener. Nosotros entonces buscamos arreglar el asunto primero yo que primero Dios. Amén. Es como nosotros vamos a la oración, como dice en inglés, at the last resort. En la última carta, la última opción, yo entonces voy a orar y voy a venir a la iglesia. Pero no es lo primero que viene a mi vida. Cuando tengo a alguien, algo en la vida, un problema en la vida, en Estados Unidos, cuando nosotros pues tenemos un problema, enseguida se aparecen miles de opciones para resolver ese problema por usted mismo, no en el Espíritu. Y la Biblia entonces me recuerda a mí que, como alguien ha dicho, que la mente, el cerebro en Estados Unidos es como una esponja, pero que está saturada. Tenemos muchas necesidades, pero también tenemos más número de opciones en qué hacer para cada una de las muchas necesidades. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Tenemos muchas necesidades y cada necesidad tiene un montón de opciones que usted puede optar y hacer y mirar a otros que compraron, que pidieron prestado, que hicieron esto, que hicieron lo otro. Y usted entonces pues enseguida trata de tener dependencia personal. En los problemas que usted tiene, lo primero que uno hace es ver cómo uno sale de esto en vez de orar en el Espíritu. Ahí estamos definiendo lo que quiere decir en el Espíritu. En el Espíritu, que quiere decir, bueno, al seguir hablando, pero quiere decir que usted es salvo, usted conoce a Dios, usted es hijo de Dios. La sangre ha sido derramada. Dios ha escrito un libro para usted con miles de ejemplos de gente en problemas, en pozos de fuego, en cuevas de leones, en mares cerrados. Hay miles de historias en la Biblia donde el hombre clama a Dios y lo primero que busca es orar en el Espíritu. El Espíritu quiere decir en lo que está aquí, en lo que está aquí. No hablar en lenguas, es otra iglesia. Usted te agarre por ahí por Butterfield y le da hasta que llegue a las 59. Esa es la iglesia donde orar en el Espíritu es de otra manera. Y usted, no todos oran en el Espíritu, pero en la Biblia nos habla a nosotros que todos debemos estar orando en el Espíritu, no hablando en lengua, sino orando como creyentes que somos. Porque lo primero que nosotros optamos no es la solución fácil o que se me viene, sino la solución que el Espíritu nos capacita para vivir. Lo que el Espíritu nos capacita para vivir. Por eso esta serie acerca de el Espíritu Santo. Mire, pero la Biblia me dice, en el mundo moderno, hermano, el hombre, no Dios, es la medida de todas las cosas. En otras palabras, lo que piensa el banquero, lo que piensa el doctor, lo que piensa el abogado, lo que piensa el abogado de inmigración, lo que piensan toda la gente, tiene más valor que lo que pensaría el Espíritu de Dios. Y usted como creyente tiene que orar buscando por la solución a su necesidad, pero primeramente en el Espíritu, porque si no se va para el otro lado y se va al otro lado de gente que no oran. Segundo, la influencia de la vida de este plano es que está la influencia social, no solamente anti-oración, porque no conocen al Señor, ni hay Dios, o dependemos nosotros mismos de la palanca que se nos ofrece. O tercero, otra razón por la cual
este plano es difícil de orar, es porque en Mateo capítulo 6 la Biblia me dice: y cuando ores, escucha qué tremendo, cuando ores no uses vanas repeticiones como hacen los gentiles. La Biblia me dice que piensan que por su palabrería serán oídos. Y nosotros, sin darnos cuenta, en la sociedad que no sabe orar en el Espíritu, encontramos ejemplos de oración, para decirlo así, que todos los gentiles, aún gente inconversa, hacen, o gente que oran a otro Dios o ponen el nombre de Dios, pero no es la Biblia, el Dios de la Biblia. Y la Biblia me dice: cuando tú ores, no imites, no hagas, no uses vanas repeticiones como hacen. En otras palabras, hay gente que oran repitiendo en vanidad palabras que no hacen nada. Y si usted se mete en una religión así, con el tiempo usted deja de orar porque no le funciona. Pero lo otro es que la Biblia me dice que creen que por su palabrería. Hay veces que nosotros no oramos en el plano, no en el espíritu, sino en el plano nada más de esta sociedad. Hay personas que oran y oran creyendo que la oración es como uno habla, la manera que uno habla, las palabras que uno dice. Y me dice la palabrería. Y palabrería entonces quiere decir no solamente que es largo lo que están diciendo, sino quiere decir que, oye, como con la palabrería te ganan. Y hay ciertas personas que son como predicadores, no porque están enseñando la Biblia, sino porque son como oradores así naturales, tienen palabrería. Es como Fidel Castro, es como esta gente que te ganan, hombres que, por ejemplo, hombres que te hablan y te sacan de tu camino por lo que te dijeron. Y nosotros entonces sentimos, si estamos en este plano nada más, si sentimos que pues yo no tengo las palabras, yo no oro como el pastor ora, yo no hago así, que al final usted no ora porque usted siente que no tengo las palabras, no sé cómo orar, qué voy a decir. Y como vamos a mirar, hermano, orar no es las palabras que uno dice, no es la perfección o la palabrería, como tú la compones y como tú dices delante de Dios. Ay, qué lindo ora el hermano. No, eso no es orar, aunque no hay nada malo con orar lindo, pero no es las palabrerías. Y si te va a una iglesia donde el hermano se pone de pie y usted dice: olvídate, yo nunca puedo hacer así. O si usted está en un hogar, escuche, un hogar cristiano, el esposo y la esposa, y su esposa conoce al Señor. Ella lee más la Biblia, tristemente ella lee más la Biblia que el varón, que entonces pues en el hogar, ella al orar, pues usted mirándola orar, pues, como que usa palabras, palabrería. Ella tiene mucha facilidad de palabras. Y usted, como el líder del hogar, que Dios lo escucha a usted, que usted no ora porque su esposa ora mejor. Y es entonces palabrería. La oración no tiene nada que ver con la palabrería que uno dice, sino es orar en el Espíritu. Y esa es la diferencia. No es hablar en lengua, no es repetir con repeticiones vanas, ni palabras como muchas y bonitas. Y la Biblia me dice que si seguimos, que estamos en el plano secular de este mundo, pues usted va a ver personas con su fe, con su creencia, que creen que por su mucho hablar, palabrería, pues ellos están bien con Dios y están orando. Dios le dice: no sigas. Para ponértelo en la ilustración, hermano, no importa que tu esposa ora mejor que tú tienes que orar por la familia, tal como eres,
tal como estás, excepto que tienes que orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu no es confiar en palabrería, porque la gente ya oran así y nosotros no oramos, porque no soy atraído a ser una persona de palabras. Y ustedes lo que necesitan es ser que Dios no es movido por las palabras. La oración tiene palabras, pero no son palabrerías, sino son palabras fortalecidas, acompañadas, sostenidas por el Espíritu de Dios. Si usted es creyente, esa parte es de usted. Usted no tiene que esperar, no tiene que fingir. Usted ya tiene la fuerza ahí. No importa cómo usted habla, como guajiro, como una persona del campo o como un teólogo, no importa. Siempre y cuando usted ora en el Espíritu. Empiezan a ver lo que quiere decir en el Espíritu. La Biblia entonces me enseña a mí que otra influencia del mundo secular, del mundo que vivimos, es el patrón psicológico, emocional. Porque vivimos en este mundo, en el plano que ora, reza, va a la iglesia, hace miles de cosas, sin el Espíritu de Dios, sin ser salvos. Pues estas personas, como muchos de nosotros, cuando nos sentimos cansados, es difícil orar. Cuando sentimos enojados, pues no, mira lo que ni le quiero hablar a Dios por lo que hizo. Es como que la influencia emocional, la influencia psicológica dentro de nosotros, lo que pensamos, lo que sentimos, da color e influencia la realidad de que usted está supuesto a orar, no en la emoción, no en la alegría, no en la tristeza, sino en el Espíritu, en cada una de esas áreas, en esos momentos de la vida. La Biblia entonces en verdad me está salvando a mí de la vida de oración. Me está diciendo, acuérdate de orar en el Espíritu, porque si no van a haber suficientes razones para decir, ¿para qué orar? ¿Para qué orar? Yo no oro como mi esposa, yo no oro como el pastor, yo no hablo con él, yo no soy así, yo no soy así. Sí, no, pero nada de eso, como vimos, nada de eso es. Orar es, se caracteriza en el Espíritu. Cualquier cosa que viene de un hijo que uno ha tenido, el hijo tiene el oído del Padre. Digamos que usted tiene un niño que no está muy bien, tiene su challenge, tiene sus retos, no habla muy bien, todavía no habla a los 6, 7 años de edad. Y usted lo lleva entonces a un doctor porque usted se preocupa. Pero cuando tu niño te dice cualquier cosa, tú entiendes lo que está diciendo. Si eres un padre que vale la pena, amén. En vez de decir, muchachos, aprende a hablar. Y en momentos peores de nuestra vida, podemos decirles algo así a nuestros hijos. Pero no nuestro Padre Celestial, que con un solo gemir, dice Romanos capítulo 8, que el mundo gime, en un porción que íbamos a leer, pero iba a ser muy largo. El mundo gime. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos, tenemos problemas donde duele. Y la Biblia dice, el Espíritu también gime con indecibles, gemidos indecibles. Quiere decir que cuando uno pues se queja, así nomás. Ya uno ha dicho hasta miles de cosas ante Dios. Aquí yo te echo un verde, no quiero, me voy. Usted ya lo ha dicho hasta del mal que se va a morir la persona. Nada más que no lo ponen en palabras, nada más. O cuando uno le duele algo, uno dice, ay. Uno está en el hospital.
con el Espíritu Santo, en la experiencia del cristiano, cuando tú haces, él hace, también. Y la Biblia me dice en Romanos 8, versículo 27, que Dios, que conoce la mente del Espíritu, el Espíritu intercede según la voluntad de Dios, y Dios conoce, como si fuera una palabrería tremenda del Espíritu Santo, solamente imitando nuestra falta de orar, con un sonido nada más. La Biblia hace ese sonido, el Espíritu hace ese sonido. Y Dios dice, esa es la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu, entonces, hermanos, me está diciendo la Biblia, es la oración común. Es la oración, pero fortalecida en contra de las influencias que este mundo quiere traer a tu vida, para que tú tengas la excusa de darle la rienda suelta a la carne y decirle que no a la oración de tu Padre Celestial. Es como los hijos, cuando ya llegan a cierta edad, ya tienen su carro, ya van al college, ya tienen su novia, viven entonces, digamos, en Chicago, viven en la ciudad, ya nos llaman por teléfono, ya nos vienen a visitar. Y nosotros, bueno, eso no cambia que es mi hijo, su hijo, nuestra hija, pero si se desconecta la comunicación, y si él o ella, su hijo, tuviera una necesidad, usted no sabe, aunque Dios sabe todo, pero Dios entonces quiere que en tu necesidad tú ores. Pero si estás en el plano, escuche, si estás en el plano nada más secular, pues tus problemas se van amontonando y usted dice, pues yo voy a hacer lo que viene a mi vida. Primero voy a hacer algo para arreglar mi situación, y ni se me ocurre levantar el teléfono de la oración y orar en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? No tiene nada que ver con la fuerza que tú le das. No tiene que ver con el volumen de voz. Tiene que ver con que usted sale de esta esfera donde hay religión a su manera, a la esfera de que Dios es mi Padre y pueda entrar en su presencia por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Me queda hacer, estamos diciendo, cuando oramos en el Espíritu, me queda hacer, lo ilustramos con la vida del hijo pródigo, quien deseaba las cosas y encontró trabajo, hasta que estaba lo peor que había. Ni la comida de los puercos, los cerdos se le daban, y se vino a la cabeza, ahí viene decir, en casa de mi padre. Y él sale y encuentra que en ese camino hacia su Padre Celestial, Dios Padre lo esperaba y le daba todo más de lo que él entendía o soñaba. Eso allí, la vida del hijo pródigo cuando regresa a su padre, esa es la vida de oración en el Espíritu. Estar acá tratando de resolver los problemas sin orar, y quizás diciendo, ay, si se me apareciera algo bueno. Ay, y usted como que cree que el pensar, si se me apareciera algo bueno, ya usted está orando. Y la Biblia me dice, no, orar en el Espíritu es regresar y entender su comunión con su Padre Celestial. Espero que esto, un aplauso, espero que esto le está animando a usted a decir, necesito aprender. Y vamos a mirar entonces, porque la palabra de Dios me dice, el plano cotidiano social es ese plano secular, donde entonces se apaga la oración. Pero está el plano especial, relacional con Dios, que es el plano de poder
con Dios, es poder con Dios. 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, aunque usted vive aquí, no militamos según aquí, sino que nuestras armas son poderosas en Dios. El creyente tiene que conocer que la oración no es un pasatiempo nada más para que el pastor diga que ya oré. La oración no es un arma carnal, no es una cosa religiosa, no es una religión, es el venir a la presencia del Señor para ser capacitados con, como dice la palabra de Dios, la oración poderosa. No camino, no milito en la carne, sino milito con armas sobrenaturales. Tengo en mi relación con Dios, tengo el que tiene el corazón de todos los capataces, de todos los ais, de todos los gobernadores en su mano, y los mueve como Él quiere. Proverbios capítulo 29. Y la Biblia me dice a mí que el corazón del rey está en las manos del Señor, como los ríos. El Señor los vira para aquí y para allá. Así el Señor mueve el corazón de las personas. Y usted orar en el Espíritu. Es entonces, ¿qué quiere decir? Pues antes de decirle qué quiere decir, me hacer una pregunta. ¿En cuál plano vive usted? ¿En el plano normal, secular, social, donde no hay una diferencia entre su vida y la vida de un católico, de un creyente, de otro, todo, más o menos todos tienen lo mismo, en vez de una persona en el Espíritu? Y la palabra de Dios entonces me enseña, mire, Dios divide el mundo en dos tipos de personas, dos clases de personas. La Biblia me dice, Él divide a la gente en el campamento de los que oran a Él. Los que oran a Él. Salmo, dale unos versículos. Salmo capítulo 5, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración delante de ti y esperaré. El creyente es alguien que vive con esa convicción. Eso es en el Espíritu. Aquí afuera, en el secular, ay Señor, no tengo tiempo para orar por la mañana, pues. No, Señor, no me da tiempo hoy. Hay personas, Martín Lutero, uno de ellos, dice, que trajo la reforma, dice, tengo tanto que hacer, que necesito estar en oración 4 horas. No, usted y yo no tenemos 4 horas para estar orando, pero quiere decir que cuando más se complica el diario de su vida, orar en el Espíritu es lo que se necesita para poder discernir que no importa las horas, Él es más importante. Él es primero que todo lo demás. Entonces si para nosotros es decir, pastor, pero es que ahí viene la frase, orando en el Espíritu. Porque si no, pues de ahí ya lo dejas, ahí tiras el sable, ahí tiras la toalla, en el telón, ahí en el ring tú tiras tu toalla, porque te están dando mucho gol, pero la Biblia te dice, sal de esa esquina, de ese hombre, de esa gente que te están aconsejando y ve a la esquina del Espíritu, quien te capacita a vivir para Dios. Si no, no lo vas a poder hacer en este mundo. La Biblia entonces me recuerda a mí, hermano, como me dice la palabra de Dios, que en el Salmo 55, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. El suegro mío había perdido su trabajo cuando ya tenía como 60 y algo de edad, y él entonces pues era difícil encontrar ya a esta edad. La gente escogían personas nuevas, muchachos que no había que pagarle seguranza, y él entonces pues sentía la presión, y una vez pues predicando del Salmo 55 decía la Biblia, tarde y mañana
y de medianoche oraré y clamaré y Él lo oirá. Yo estaba predicando eso y Él vino a mí después, como en 2 o 3 días que lo vi, me dice, encontró trabajo y me dice, Alberto, ven, qué buena predicación, hice lo que me dijiste y Dios me abrió la puerta. Yo le dije, ¿qué fue lo que yo te dije? Estaba predicando Salmo 55 y él me dice, pues, me cita el versículo. Y yo dije, ¿cuál versículo? Viéndolo, porque él lo captó. Y empezó en esos días, 3, 4 días, empezó a orar por la mañana, porque no tenía trabajo, por la mañana, por la tarde y por la noche. Por la mañana, por la tarde y por la noche. Por la mañana, por la tarde. Nada más orar, nada más decir, Señor, aquí estoy. Él leía algo de la Biblia y Dios le abrió la puerta. Y él le atribuyó a Dios el que orar en el Espíritu es entonces tomar una porción de la Biblia, y hacerla tuya. Porque es el Espíritu quien escribió este libro. Orar en el Espíritu es usar sus palabras como la fuente, el trampolín con que tú le pides a Él y esperas de Él. Y la Biblia entonces me enseña, mire hermano, que no solamente están los que oran, están también los que no oran. Dios separa al que ora y Dios separa al que no ora. Mire lo que dice el Salmo 53. No tiene conocimiento todos esos que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. A Dios no han invocado. Mire en el Salmo 79, derrama tu ira sobre las gentes que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. El Salmo 10, Jeremías 10 me dice, derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Hay pueblos, hermano, hay lugares donde uno viene que no oraban. Lo que tenían era la Virgen María y la cargaban delante de una caminando una vez en el día de su día, una vela que se enciende o algo, pero no es una nación que invoca al Señor. No es una nación que dice, por ejemplo, en la moneda de Estados Unidos, el fundamento de Estados Unidos es in God we trust, en Dios confiamos. Desde sus escritos es fundamental este país que hay Dios y Dios galardona a aquellos que le buscan. Pero es al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todas las riquezas, alguien ha dicho que hay una diferencia entre Suramérica y Norteamérica. Y verdad, en todas las partes del planeta, ¿cómo se dice? Las diferentes partes de los países, la parte del continente, el norte siempre es mejor que el sur. Las personas inmigran del sur hacia el norte. La gente no va del norte hacia el sur, porque hablando de Estados Unidos, cuando los españoles fueron al sur de nuestros países, fueron buscando por oro. Cuando los peregrinos vinieron a este país, que no era país todavía, vinieron para encontrar un lugar donde pudieran invocar a Dios sin problema. Y lo que no buscaban les vino, y lo que buscaban se les escapó a los de abajo. Y la Biblia entonces me recuerda a mí, hermano, usted tiene en la historia de sus países, en la historia de nuestros países, pues tenemos ahí el patrón de lo que es las naciones que no invocan su nombre. Y las naciones que invocan su nombre no son perfectas, porque nosotros somos pecadores, porque la nación se está dejando a Dios, y por eso el predicador predica. Pero la Biblia me enseña a mí que la nación que teme a Jehová es una nación bendecida que invoca su nombre, igual que es un hogar, igual que es un corazón y una persona que trabaja. La Biblia entonces me dice a mí, no se puede vivir en el plano
espiritual sin el espíritu. ¿Por qué? Porque esta vida te jala de allá, te jala hacia acá, a pagar tu vida de oración. Como algo que yo no sé orar, porque yo no tengo palabrería o yo no hablo en lengua. O sea, usted le añade lo que Satanás quiere en vez de lo que la Biblia quiere decir. Que orar no es un rezo, no es algo que uno hace, no hay una técnica, no es es porque usted es salvo, porque usted está sellado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llena tu vida. Es obvio que usted entonces clama a Dios. No en cierta manera, no en cierta forma, no en cierto ritual, no en cierto... Eso es el mundo, ahora sí. Pero orar en el Espíritu no tiene nada que ver con una religión, ni religión cristiana. Tiene que ver con que Dios es su Padre y nadie viene al Padre a no ser por Cristo. Y usted, si tiene a Cristo, puede entrar a su presencia. Mire conmigo entonces, pues eso entonces es el comprender el significado. Amén. Lo segundo es practicar orar en el Espíritu. Mire conmigo entonces aquí bien rápido en Judas, el capítulo, regresamos aquí al texto de Judas, y me dice la palabra de Dios entonces, hablándome de lo que es orar. Mire, aquí le leo otra vez, dice el versículo 20, pero nosotros o vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. En otras palabras, no te pongas en religión, en la oración. No te pongas a dejarte llevar por tus emociones. No te pongas a llevar por los problemas. No vayas a la primera salida que viene. Tú tienes que mantenerte en la esfera de personas que conocen a Dios, que son hijos de Dios por la fe en Cristo. Y la Biblia entonces me recuerda a mí, hermano, que lo que es orar. Los versículos que rodean, en el versículo 20 dice orando en el Espíritu Santo. En el versículo 20 de arriba, vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Y el versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Y ahí, como un sándwich, orando en el Espíritu es explicado en los dos pedazos de pan que están ahí metidos en la parte del versículo 20 al principio y el versículo 21 y sigue. Y mire entonces conmigo las 5 cosas que nos dice aquí la Biblia. Nos dice primeramente que orar en el Espíritu es estar centrados en el amor de Dios. Versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Cuando tú empiezas a pensar que Dios no me cuida, Dios no me quiere, Dios no está conmigo, hay otro que quiere más porque mira todo lo que le hace, usted no está conservándose en que Dios lo amó a usted. Dios tiene un plan para su vida y entregó a Cristo en la cruz de Calvario, tomó su lugar. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cuánto no te dará también juntamente con Él todas las cosas? Y la Biblia entonces me recuerda que Dios bendice a los que aman a Dios porque están conservándose. Para andar en el Espíritu usted tiene que estar siempre acordándose de que usted es el favorito de Dios, que Cristo murió en la cruz por usted. Si usted fuera la única persona, no importa lo que usted ha hecho, no importa lo que ha hecho después de ser creyente, usted es creyente. Hay un comercial y es hijo de él. Hay un comercial de un líquido que uno le echa y disuelve todo lo sucio, toda la grasa. Y la manera que el comercial lo pone es con un pomo de agua y le echan entonces pues aceite, le echan cosas sucias y ensucian el agua. Y hay entonces un pomo de agua limpia y tú le echas un poquito del agua limpia al pomo. ¿Y sabe qué? Se ensucia y se echa el pomo sucio al limpio, se ensucia el limpio. Pero esta cosa que están vendiendo, este producto que viene entonces en el medio, tú entonces le echas a la suciedad y le das así al pomo, se limpia. Y si usted pone lo sucio y se lo tira al agua limpia,
échale del medio del producto y te limpia el agua. Y de esa manera tan claro, tan fácil, la sangre de Cristo te ha perdonado de todo pecado. Usted siempre limpio por la sangre de Cristo puede orar en el Espíritu, porque el Espíritu te recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Y esto es lo que dice la Biblia. El segundo punto es maximizar, es engrandecer el rol de Cristo y su cruz, porque el Espíritu de Dios, mire lo que vino a hacer. Mire lo que dice Juan capítulo 16, dice la Biblia: pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él, el Espíritu, me glorificará, porque tomará de lo mío, de Cristo, y os lo hará saber. Orar en el Espíritu es entonces acordarte de que Dios te ama, y te ama porque el Espíritu Santo es el quien te recuerda que tu aceptación, tu oración no viene por lo bueno o lo bonito o lo que tú quisieras o el sueño grande que tú quisieras, sino porque Dios mandó a su Hijo a derramar su sangre por ti y te ha limpiado de todo pecado. Y Dios, el Espíritu de Dios, te revela, te ayuda a acordarte que tu entrada a Dios Padre no es carnal, sino es en el Espíritu. Y la Biblia me enseña, tercero, me dice que usted necesita recordar lo que la Biblia dice. Y mire lo que dice Judas en el versículo 17, versículo antes del versículo 20. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 20: amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Y la Biblia entonces me está recordando a mí de que la vida cristiana se acuerda de que Dios murió, Cristo murió, Él es mi Padre, Cristo derramó su sangre, y usted entonces edifica su vida sobre la fe que usted tiene, lo que la Biblia enseña. Se acuerda de algún versículo en la Biblia que lo anima a usted a decir que si confieso, por ejemplo, si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Eso es orar en el Espíritu. Aquí la persona, ¿sabe lo que va a decir? Ay, fallé. Mejor no oro por un rato porque Dios está enojado conmigo. Dios no me está hablando porque yo pequé. O Dios sabe antes de tu nacer todos los pecados que tú ibas a cometer. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por ti sin tú haber nacido. Quiere decir que Cristo murió por ti, por tus pecados, mis pecados, pasado, presente y futuro. Pero eso no es nada comparado a Cristo, que desde antes sabía mi pasado, mi presente y mi futuro, y murió en la cruz del Calvario para que yo pueda orar en el Espíritu. La Biblia me dice, eso es lo que el Espíritu de Dios hace. Usted tiene que recordarse y venir entonces, es bueno leer la Biblia para que entonces te diga: miren, esta promesa, ahí me lanzo a pedirle a Dios. Y la Biblia me enseña, con número 4, lo que es orar en el Espíritu, es pedir por aquello que llevarían a un alma, a alguien, a tu vecino, a tu hijo, a venir a conocer de Cristo. Porque mire, al seguir hablando, dice el versículo 22, de algunos tened compasión, haciendo diferencia. Dice, y a otros salvad con temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo incluso la ropa que es contaminada por su carne. La manera que el mundo vive, vivimos contaminados, y a veces nuestra propia ropa está pegada a cosas que no deberían de estar. Y la Biblia entonces me enseña a mí que a veces hay que aún olvídate de la ropa y gana el alma para Cristo. Uno de nuestros problemas es que cuando miramos a nuestros hijos, nosotros criticamos a nuestros hijos.
Y decimos, porque él es de esta manera, porque él es, porque no, porque está mirando televisión, porque está haciendo, porque siempre está haciendo, porque no se viste bien, porque tiene el pelo largo, y nosotros entonces, no hay esperanza para tu hijo. En tu perspectiva no hay esperanza, no está leyendo la Biblia, no va a la iglesia, no quiere ir a la iglesia, no le gusta nada, y usted entonces pues se desanima. Esa es la vida del hogar aquí en este mundo, pero en el mundo del espíritu Cristo siempre veía potencial. Él siempre veía que Él vino a salvar lo que estaba perdido. Si tu hijo está perdido, hay esperanza. Cristo puede. El evangelio salva lo que estaba perdido. Eso es orar en el espíritu. Si usted es un padre religioso tradicional, legalista, ninguno de sus hijos se salva. ¿Han visto eso? ¿Saben por qué? Porque cuando uno es legalista, aquí en la iglesia como que no hace mucho porque uno dice, me van a legalizar a mí, me van a decir algo a mí. Pero cuando llega a la casa, uno empieza a decir, y tú deberías, porque Dios no te va a bendecir, y Dios te va a maldecir, y vas a ir al infierno, y tú desde niño. Y usted lo que necesita ver cada vez que hay una razón por la cual usted dijera, este muchacho está perdido. En el espíritu hay esperanza. En el espíritu es salva. No te metas en la ropa, no te hagas gay como tu hijo, no te metas ahí. Cuando le tomes la ropa, lávala, pero tú no abandones el corazón, el alma de tu hijo. El Espíritu de Dios puede hacer la obra, y lo ha hecho conmigo, lo ha hecho contigo. Eso es orar en el Espíritu. Si no, you give up. Por todas las razones que el diablo te da, que el muchacho te da. Al espíritu nomás necesita una, pero falta Cristo. Si Cristo viene, se acaban los problemas. Y la Biblia me dice, por último, que es confiar orar en el espíritu, es estar centrado en su amor. Él me ama. No vengo ahí como diciendo, ay Señor, perdóname. El Señor me ama, Él me quiere ver. Siempre tiene una sonrisa. Es levantar, exaltar a Cristo y su cruz. La sangre me ha limpiado. Es recordar lo que dice la Biblia y pedirle el versículo que le leo en la Biblia. Es entonces pedir la esperanza de salvación por alguien. Y puede ser un milagro, puede ser un trabajo, puede ser algo, pero usted tiene que decirle a la persona, voy a orar por ti. Y cuando la persona dice, oye, gracias porque mira, no tenía trabajo y me salió el trabajo, tú le dices, yo le pedí a Cristo que te diera trabajo. Se lo dejas ahí para que la persona sepa y te dice, si te dice que Cristo, ¿cómo es eso? Yo, ven a la iglesia o le compartes a Cristo. Entonces tratar de salvar a tu familia. Si tu esposo no dice nada en la comida, iba a decir, digan amén, pero mejor no decimos nada. Si tu esposo no dice, él te deja a ti, usted deja a los niños orar. Si usted deja a sus niños orar, ora después que ellos oren. Porque ellos oran de verdad cuando tienen la fe en Cristo. Lo que ellos están haciendo es imitando a papi y mami y recibiendo a él. ¡Ay, qué bien! Y ustedes dos comen como inconversos delante del muchacho que está perdido. Y usted necesita, si quiere orar, si quiere rezar, decirle amén. Amén, todo el mundo diga amén. Y después tú dices, en el nombre del Señor te damos gracias. Que Él escuche, que Él sienta. Porque hay una diferencia cuando una persona en el mundo reza y cuando un creyente ora. Usted se da cuenta de la persona que salva por la oración, resuena en su, no la palabrería, sino al hablar. Usted sabe que es salvo. Alguien diga amén. Cuando yo vine aquí, el pastor me dijo, ora. Yo dije, no, ora tú. Pero oramos. Y entonces la idea de percibir. Porque la persona salva no es por lo que dice, sino porque uno sabe que hay algo que la persona tiene, que si usted no es salvo, usted dice, yo no tengo.
Y la Biblia entonces me enseña a mí, hermano, que usted necesita y yo necesitamos confiar en la promesa que Dios tiene lo bueno para tu vida, lo mejor para ti. Y dice la Biblia en el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Con gran alegría. El juntarte con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, con tu familia, con tu antiguo pastor, juntarte otra vez con tu abuelo, con tu abuela, con las personas que tú conoces en la iglesia, juntarte allá con gran alegría. Y eso es el Espíritu de Dios. Hay esperanza de que no importa lo que te está pasando aquí. Romanos 8:28, todo trabaja para bien. No que todo trabaja a bien, eso sería como algo general. Pero no, la Biblia en Romanos 8 es que todo trabaja para bien a aquellos. Dios tiene el cuidado tuyo en su mente y va a obrar a su tiempo. Pero usted confiado en el Espíritu, no en la palanca, no es lo primero que sale, es lo que Dios me va a enseñar, revelar, guiar, para salvar, para ganar almas, para el día de Cristo.